Quichua, chanca, yachayhuasi, pairapi, runa simichita, yachachita. Lo que quiero plantear en esta oportunidad, luego de que hemos hecho los sonidos vocales y consonantes, plantearme interrogantes, entender algunas palabras y conceptos, como por ejemplo, orjo. Cuando decimos orjo, el sonido no es exactamente una contundente O, y tampoco una O, pero si lo estandarizamos como U, tendría que ser urju. La palabra urju jamás la he escuchado en mi vida a mis ancestros y los miembros de la comunidad. Siempre he escuchado urju, que como podrán notar es una vocal bien particular. Pero no solo está en la palabra orjo, está por ejemplo en la palabra wanjo. Tendría que ser wanju. Y no, definitivamente ese no es el sonido. Y así muchas otras palabras en las cuales el sonido no es ni la O y la U, que tendríamos que buscar de simbolizar de otra manera. Porque si no hacemos eso, estandarizamos con la U y se distorsionan los sonidos de nuestro idioma y pueden incluso generar definiciones equivocadas. Eso respecto al sonido entre la O y la U. Continuar reflexionando sobre la vocal o en su defecto una vocal que se aproxima a la O y la U. Sería una vocal intermedia. Como les había comentado en algunas clases anteriores, había un amigo que hizo una pregunta bastante extraña a un grupo de amigos en la conversación, y la pregunta era: amigo, ¿usted sabe qué es la O? Y nadie pudo responder. Yo creo que actualmente incluso muy poca gente, casi nadie puede responder qué es la O en nuestra cultura. Y entonces voy a ensayar una interpretación de lo que podría ser la O intermedia con la U. Si nosotros definimos que la A es el sonido que nos está mostrando el mundo externo, todo el mundo externo, y la U, todo el mundo interno, la O vendría a ser un sonido que te permite percibir el entorno inmediato, lo que sería como la envoltura, la ropa, la superficie inmediata, en términos de fenómenos o procesos. Para poder entender eso tendríamos que ejemplificarlo en algunas palabras, como joto o loglo, ¿no? En el caso del loglo nos está indicando que hay sonido en el mundo externo y se percibe en el mundo interno el sonido. Pero cuando se queda en el entorno, en la superficie, sería una especie de O. O sea que no logra percibir. Por eso loglo es una persona que no tiene esa capacidad de percepción y comprensión. Se traduce a veces como tonto, como persona un poco retraída, distraída. Algunos lo pueden traducir como retardado, en fin, ¿no? Pero la idea fundamental es que tu percepción no es completa. Lo que viene del mundo externo, que debía penetrar al mundo externo, no logra hacerlo, se queda en la superficie. Entonces pienso que el sonido de la O tiene mucho que ver con esa intermediación. Por eso decía que no es exactamente una O. Para nosotros en el quechua chanca es un sonido intermedio. Así como pusimos el ejemplo del ojlo, tenemos tojra,
tenemos jasjo, tenemos sonjo, tenemos atajo, también donde se reproduce ese sonido. O sea, es imposible que podamos hacer una afirmación en el sentido que nuestro idioma no conocieron la vocal O. Entonces, como le repito, para nosotros en el mundo chanca me parece de que el sonido no es la O, sino es una intermediación entre la O y la U. Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Es posible incluso que puede existir el sonido de la O plena en nuestro quechua chanca, pero no me atrevería a afirmar. Lo que sí parece que existe la O contundente tanto en el aymara como el quechua de los hermanos del Cusco. De manera que no se puede pretender eliminar sonidos porque eso es atentar contra la vitalidad del idioma. O sea, estandarizando no logramos que el idioma mantenga vitalidad, sino que lo fosilizamos. Jugamos mucho con abstracciones, entonces pierde vitalidad. Creo que hay que respetar en el idioma todas las posibilidades que se van abriendo, lo que se llama diversidad. Entonces, a través del respeto nosotros podemos entender lo que es familia lingüística del quechua. Quiere decir que somos una familia de idiomas. No podemos estandarizar en base a uno solo y tratar de que todo lo demás se homogenicen en torno a eso. Yo creo que eso atenta contra la vitalidad, atenta contra la diversidad y finalmente atenta contra lo que es el idioma mismo, lo empobrece, ¿no? Eso es lo que quería puntualizar cuando hablamos de reconocer las vocales que hemos manejado en nuestro idioma a partir de lo que han hablado generación tras generación nuestros abuelos. Han logrado estudiar teóricamente lo que es una lengua, pero es muy distinto a que tú lo vivas o que tú recojas lo que han hablado tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos. Y esos sonidos no se pueden eliminar. Entonces, para la próxima vamos a profundizar sobre el sonido de la E intermedia igualmente, ¿no? Porque se repite el mismo problema. Pero actualmente lo que quería era ahondar más sobre el aspecto de la O. Nosotros sabemos que en el quechua a veces las palabras, dependiendo del contexto, adquieren características diferentes y también significados diferentes. Entonces, no podemos perder esa vitalidad en aras de una estandarización, porque la estandarización unifica, uniformiza, fosiliza, ¿no? Mata la vitalidad de nuestro idioma. Por eso pienso que es importante que vayamos a mantener la diversidad, desde los sonidos hasta los conceptos y los significados. Es muy diferente lo que yo estoy hablando en los significados del idioma desde la perspectiva quechua chanca a lo que puede hacer los hermanos quichua otavalo, quichua saraguro. Es muy diferente porque cada uno va adoptando los sonidos que corresponden a su entorno, a su propia experiencia vital, y no les podemos privar de ese derecho en aras de la estandarización. Yo pienso que si nosotros decimos Wauji y los hermanos del Cuso dicen Waiki, está bien que así sea, es parte de la diferencia del idioma. ¿Cuál es el problema? Si nosotros decimos Masi y los hermanos Saraguro dicen Mashi, está bien, esa es parte de la diversidad. Esa es la manera como el idioma se enriquece conforme se diversifica y se va ampliando horizontes, ¿no? O sea que el hecho que nosotros reivindicamos un determinado idioma, como el caso del quechua chanca que estamos enseñando, no quiere decir que vamos a pretender que lo que nosotros tenemos se aplique a los demás en la forma de estandarización. Lo que se puede es empezar a vincular todo lo que tenemos en común, estrecharlo, ¿no? Y todo lo que tenemos en diferencia, respetarlo. Si nosotros somos capaces de respetar, el vínculo se convierte en lazo
durante el largo plazo. Eso es lo que se llama un tejido. Y así como el Tahuantinsuyo tejió territorios, también tejió idiomas, tejió pueblos, tejió costumbres, tejió espiritualidad, tejió un sinnúmero de características de las diferentes colectividades guayos que fueron capaces de estrechar lazos y convivir en armonía, ¿no? Quisiera ya con esto anunciar que a partir de la próxima clase vamos a entrar directamente a trabajar conceptos, palabras, y a partir de esas palabras todas las posibilidades, todas las variables que nos ofrece cada una de las palabras que vayamos aprendiendo, de tal manera que vayamos construyendo las oraciones para empezar a conversar. Dicho esto, me despido hasta la próxima, no sin antes hacer un resumen de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy.